Ahí se está grabando. Como les decía, este capítulo 2 se corresponde mucho y hay muchísimas cosas en común con el capítulo 7 del libro de Introducción al Derecho. Si alguno ya fue alumno del profesor Ravivaldi, cuando veían interpretación jurídica, ahí lo mismo, se hablaba del positivismo jurídico, que ustedes lo tienen aquí en la unidad 1, y en la unidad 2 están todas las directrices del positivismo jurídico. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las directrices del positivismo jurídico? Por allá en primer año, había una que había formulado Savigny y eran 4. A ver, era sobre la formalidad de la ley, que la ley tenía que ser sancionada por un órgano que estuviese habilitado para sancionarla. No, No. no. Bueno, si no se acuerdan, igual con lo que yo diga, tal vez les resuene algo. Igual yo voy a dar un pantallazo de esto, este tema, porque van a tener otra clase con el doctor Radivanti de esta unidad. Así que, bueno. El título de la unidad dice la práctica interpretativa en el positivismo jurídico. Ya seguro tuvieron una clase sobre el positivismo jurídico, sobre las líneas básicas, digamos, de las que habla el positivismo jurídico, cuáles son sus postulados y demás. Y ahora toca analizar lo que son las directrices de esta corriente de la ciencia jurídica. Directrices, para que ustedes entiendan, son como pautas. Por ejemplo, si ustedes, cuando ustedes toman una decisión, o en todas las sentencias que yo subí una ahí en el trabajo práctico, no sé si alguien lo pudo leer o pudo hacer algo, pero ahí los jueces en las sentencias llegan a una decisión. No sé si ya han visto sentencias en constitucional o en alguna parte de la materia, de la carrera, digamos, han tocado algunas sentencias de la Corte Suprema o de algún tribunal ordinario, pero una decisión sobre determinado asunto, pero que para llegar a esa decisión los jueces han tenido diversos argumentos. Por ejemplo, ustedes, a ver, más sencillo, tienen que elegir entre viajar a Europa, no sé, viajar a España o viajar a Brasil, se me ocurre. Y ustedes están viendo a qué lugar van a viajar. Y bueno, póngale que se quedan con Brasil. Elijo viajar a Brasil. Y hay una serie de motivos, de argumentos que ustedes le han llevado a tomar esa decisión. Puede ser porque Brasil, no sé, el clima es muy caluroso, son lindas las playas, puede ser porque la gente es divertida, puede ser y un montón de razones, digamos, que ustedes lo llevan a tomar una decisión. Bueno, las directrices vendrían a hacer eso. Hay en otros autores más, eh, esto, digamos, está muy vinculado con la argumentación jurídica. Los distintos argumentos empleados por los jueces para tomar una decisión. Y para el positivismo jurídico, allá por el primer año habíamos visto que había 4. Una era la directriz gramatical, la de la voluntad del legislador, la sistemática y la histórica. Y después allá en primer año, también si se acuerdan, que estaba la razón práctica, que también tenía como otra corriente de la ciencia, perteneciente al naturalismo, que también tenía sus propias directrices. ¿Algo de eso se acuerdan o no? Entonces,
estas pautas, o lo van a encontrar también como cánones interpretativos, vienen a ser eso que hace que los jueces funden sus argumentos para adoptar determinada decisión, digamos. Y el libro empieza desarrollando la directriz gramatical. ¿Qué se les ocurre por gramatical? Gramatical. Lo escrito. Bueno, uno de los postulados que vimos del positivismo jurídico era que decía que en primera instancia la interpretación estaba vedada, o sea, no era aconsejable la interpretación de los jueces porque decía que estaba prohibido a los jueces interpretar las leyes y solo tenían que aplicarlas, no interpretarlas, sino aplicarlas, porque se suponía que las leyes que había sancionado el legislador, a quien lo consideraban como ultra racional, no sé si se acuerdan de eso, las leyes que sancionaba el legislador eran muy claras, eran precisas, eran consistentes, por lo tanto, no había mucho lugar para la interpretación, solo el juez tenía que aplicar la norma, digamos, el caso concreto, y mediante un silogismo lógico-deductivo, no sé si eso lo recuerdan del primer año, esto es más o menos lo que sostenía en materia de interpretación del positivismo jurídico, había que aplicar un silogismo lógico-deductivo y con eso yo ya podría obtener mi solución del caso. Y la directriz gramatical, aquí se indagaba, digamos, el sentido de la ley, digamos, mediante el análisis de las palabras del legislador, que el legislador utilizó al momento de formular la norma. O sea, yo analizo las palabras, digamos. Ahí pusieron lo escrito. Bueno, a veces en las sentencias de la corte o de cualquier tribunal ordinario, ustedes van a leer los fallos y van a encontrar que hace mención a la letra de la ley. El juez dice, teniendo en cuenta la letra de la ley, pienso que tal cosa. Teniendo en cuenta el texto legal, me parece que el caso va por tal lado, digamos. Es analizar las palabras de la ley. Por eso ahora de gramática, digamos. Hay fallos, por ejemplo, en que por ahí analizan la O, pónganle ahí. Fallo, creo que, no sé si lo vieron en la unidad, el fallo FAL, ahí analizan la O, qué quería decir la O, o cuál era el significado que debía darse a la O en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal. O sea, ahí está analizando esa letra, digamos, esa palabra, la O, para tomar una determinada decisión. Ahí en el libro ustedes van a encontrar que se cita mucho fallo en este capítulo. Son recortes de algunos considerando, de algunos fallos, bueno, el doctor los trae como ejemplos, digamos. Sería bueno que encuentren un ejemplo sencillo para cada directriz, si le toca en un examen dar el tema nada más. Por ejemplo, ahí en los fallos, uno de ellos dice que la primera fuente de interpretación es su letra, de la que no cabe prescindir. Una dice fallo número 314. O sea, en distintos fallos de la Corte ha reconocido, digamos, la importancia de analizar la letra de la ley. Igual, en el mismo sentido, ha dicho
que hay que analizarse también el significado técnico de las normas. O sea, hay que analizar la norma en el entendimiento común, pero también teniendo en cuenta la técnica legal empleada por el ordenamiento jurídico vigente. Ustedes saben que la ciencia jurídica tiene términos específicos durante el término de su carrera, transcurso de su carrera, supongo que han ido viendo palabras, no sé, en derecho penal, como la culpa consciente, o en derecho real es la cosa, que tienen un significado peculiar, digamos, en la ciencia jurídica. Seguro se han dado cuenta, bueno, lo que va a hacer el juez es analizar el significado técnico también de. También teniendo en cuenta, obviamente, cuál es la acepción corriente de ese término, pero también la técnica legal que empleada en el ordenamiento jurídico. Esto apunta a el significado de los términos jurídicos en la ciencia jurídica, digamos, porque estamos en un ámbito jurídico. Esta sería la directriz gramatical. La segunda directriz, ¿esa la entienden o la gramatical de las palabras? Otra directriz, el libro dice pautas de interpretación ante la imperfección u oscuridad de las normas. Y habla de la directriz económica. Bueno, esta sí en primer año no, creo que no la vimos. Dice, para este canon el legislador es económico, el legislador no es reiterativo, por lo que las normas no son superfluas ni redundantes, sino independientes. Bueno, la Corte ha dicho, ha utilizado esta directriz interpretativa, sosteniendo que la imprevisión, el olvido o la inconsecuencia del legislador no se presume. Todas estas directrices apuntan, como le dije en un primer momento, a sostener la ultra racionalidad del legislador. O sea, el legislador sería como alguien, para que me entiendan, superpoderoso, digamos, que es capaz de prever todo en el ordenamiento jurídico. De manera que no hay lagunas. Claro, las normas serían concisas, ¿sí? Dice económica, no superflua ni redundante, ¿sí? Y eso. Entonces el legislador ha previsto todo en el ordenamiento jurídico, por lo que se supone, digamos, que ha dictado normas que son económicas. Por eso dice que la imprevisión, el olvido o la inconsecuencia del legislador no se presumen. Hay un párrafo de un fallo que el doctor menciona en el libro. Dice, no puede argumentarse que las facultades conferidas a la Secretaría de Hacienda por el artículo 32 de la Ley de Impuesto Interno no se transmitieron a la Secretaría de Ingresos Públicos y luego a la Secretaría de Finanzas Públicas, pues la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se suponen en el legislador. Ese es el mejor, hasta ahora que encontré esta directriz, el mejor ejemplo, digamos. Es como, está como diciendo, sí, se ha otorgado facultades a la Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, también lo ha hecho a la Secretaría de Ingresos Públicos, también lo han hecho a la Secretaría de Finanzas Públicas, porque la falta de previsión en el legislador no se presume. Es decir, el legislador, como yo entiendo, ¿no? Como si no sé, el legislador ha previsto si ha previsto para esto, también ha previsto para lo otro.
¿Por qué el legislador no se pudo haber olvidado, digamos? Por eso es económica, porque el legislador ha previsto para una, ha previsto para la otra y para la otra. Se ha dictado una norma, digamos, económica. Ese ejemplo está en el libro. Bueno, tiene otros ejemplos, ¿no? Pero es el que más o menos yo entiendo que es más fácil, digamos, de todo lo que he leído. Hay otra directriz, que esta sí la vieron en primer año, se han tenido con el doctor Ravivaldi, que es la directriz de la voluntad del legislador. ¿Alguien se acuerda algo de esto? Bueno, en esta directriz se debe tener en cuenta la intención que ha tenido el legislador al momento de redactar la norma. O sea, aquí se indaga el sentido de la norma atendiendo al pensamiento que tenía el legislador, cuál era su voluntad al momento de formular la norma, cuál era su intención. O sea, qué es lo que quiso decir y hacer el legislador en ese momento cuando sancionó la norma, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿O cómo lo logra? ¿O cómo uno logra darse cuenta en un fallo quizás que los jueces están acudiendo a esta directriz para resolver, para fundamentar su postura? Sí. O sea, esto, ¿cómo se logra uno dar cuenta? Es ¿cómo se hace? Mediante el estudio de los trabajos preparatorios, de los debates parlamentarios y de las exposiciones de motivos. Ustedes saben que cuando van a sancionar una norma, es como que los legisladores, previo a sancionar una norma, hacen este tipo de cosas, digamos. O sea, hacen debates parlamentarios. Se acuerda que hace poco surgió uno con el tema del aborto, hace unos años, y hablaban en la tele, en los canales, y también gente que no era del Parlamento, sino que eran grandes juristas o gente destacada en la temática. Por ahí cuando los legisladores debaten esto, es como que tienen este tipo de ideas que lo plasman, y que por ahí, no sé, en el día de mañana se sanciona una ley, se hace un debate parlamentario hoy, este año, póngale, y dentro de 5 años surge quizás un caso para la Corte y no sabe cómo decidirlo, y quizás pueda recurrir a esta directriz y analizar cuál era la intención del legislador a través de estos debates parlamentarios, exposiciones de motivos, trabajos preparatorios, digamos. Va a recurrir a esto para poder analizar qué quería decir el legislador en ese momento, cuál era su intención para sancionar determinada norma. Ahí en el libro resalta una crítica que se le ha hecho a esta directriz, porque se ha señalado la dificultad también de hallar en los parlamentos de las sociedades contemporáneas, dice, una nítida voluntad legislativa, en tanto las normas, digamos, son el fruto de acuerdos, de transacciones entre partidos o grupos de poder. Como que le han hecho una crítica, digamos, diciendo que no hay ahora en las sociedades contemporáneas tanto debate parlamentario, digamos. Y ahí el doctor le hace una observación respecto a esto, y dice que este método presta un gran servicio a la resolución de los conflictos jurídicos. Como quiera que sean los trabajos que anteceden a la sanción de la ley, precedentemente señalado, permite discernir con un grado de certeza nada despreciable el sentido atribuido a los textos en cuestión por sus autores, ¿no?
O sea, él resalta el grado de certeza que se puede obtener si uno recurre a estos trabajos sobre la intención que tenían los autores, digamos, como que es valioso, digamos. Esta directriz la pueden entender. Igual la Corte ha dicho también, en algunos fallos, ahí lo van a encontrar en el libro, que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador. Entonces, cuando ustedes vayan a esta directriz de la voluntad del legislador, bueno, es la intención que tenía el legislador, digamos, al momento de sancionar una norma. Otra directriz es la directriz histórica. Esta también la vieron en primer año. ¿Alguien se acuerda algo? ¿Alguien se acuerda algo de esta directriz? Bueno, esta directriz dice que debe atribuirse a una norma o a un instituto el significado histórico, el sentido que históricamente le ha dado a determinada norma la doctrina o el legislador. Aquí hay que tener en cuenta, dice el libro, el camino del contexto en que esa norma fue sancionada. No sé, alguien puso, tenía que ver con el contexto de la época. Bueno, esto es la directriz histórica, el contexto en que la norma fue sancionada. O sea, las circunstancias de hecho en una sociedad, en un tiempo determinado, cuál ha sido el grado de evolución de la teoría en dicho periodo. Porque la directriz que vimos hace un rato de la voluntad legisladora es la intención que tenía el legislador al momento de sancionar la norma, pero es la intención. En cambio aquí, en la directriz histórica, yo me voy al contexto de esa norma, contexto de esa sociedad, digamos. En un momento determinado, cuál ha sido también el grado de evolución de la doctrina en ese periodo a partir de la sanción de una norma. Y aquí, de los ejemplos que él da el doctor, yo encontré uno que da varios ejemplos, pero hay uno que creo que es el más sencillo de interpretar. Dice, en la causa González de Rivarola, una persona había requerido el reconocimiento de una pensión en su carácter de nieta de su abuelo, digamos, que fue guerrero en la época de la independencia. Pero su abuelo no era argentino, sino que era uruguayo, porque hace muchos años atrás, digamos, la banda oriental del Uruguay integraba las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, en aquel momento era parte, digamos, ustedes que saben de historia más que yo quizás, integraba mucho más, o sea, integraba la banda oriental, integraba las Provincias Unidas del Río de la Plata, parte de Uruguay, digamos, antes de que se construya, digamos, la República. Pero lo que dice aquí la Corte, lo que ocurrió antes ocurrió en la República y le ocurrió a la República, porque tuvo en cuenta este contexto histórico justamente de estos, de contexto histórico que existía en ese momento de la época de la historia de la Argentina, en el cual la banda oriental del Uruguay formaba parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Sí, se le dice conservador, sí, es así.
porque recurre al contexto en que la norma fue sancionada, digamos. Entonces, obviamente, en esta causa los jueces han utilizado esta directriz. Han dicho, no es cierto que antes la banda oriental formaba parte de las provincias unidas de La Plata, y por lo tanto sí le corresponde la pensión a esta mujer, por más de que su abuelo haya sido uruguayo, digamos. Entonces, no sé si me doy a entender ahí. Obviamente recurro al contexto en que la norma fue sancionada o al contexto histórico. Bueno, este es el ejemplo cuando vayan al libro, el ejemplo más sencillo para mí de entender. Hay otros ejemplos por ahí, pero que necesitan tener un poco más de lectura. Son muy abstractos algunos. Luego, sí estoy grabando la clase, así que después la pueden descargar, no hay problema. Hay otra directriz sistemática, esa también la vieron en primer año, ¿recuerdan algo de esa? Ella también todas estas tienen en cuenta esa presunción, ¿no?, del positivismo, de sostener que el legislador es ultrarracional y que es capaz de prever todo, que el sistema jurídico, digamos, sería completo, sería que un sistema que no tiene lagunas, podríamos decir, perfecto quizás. Entonces, estas directrices también tienen en cuenta esa presunción. Pero aquí hay que hacer para poder analizar esta directriz hay que distinguirla. Y en el libro habla de una doble perspectiva en esta directriz. Desde un lado el plano formal y desde el otro el plano material. Desde el plano formal se pretende que el sistema jurídico, dice, carece de contradicciones y de inconsistencia. Por lo tanto, el sistema jurídico tiene cierta consistencia, digamos. Esto exige que la premisa normativa no se encuentre en relación con otras reglas del mismo sistema. O sea, entre las reglas, o reglas dice el libro, o entre las normas, digamos, del sistema jurídico y el sistema jurídico en su conjunto, digamos, una consistencia. Y desde el plano material, se procura atribuir el significado más coherente a una norma en su relación con las demás. Y entre ambas existe una armonía y unidad de sentido. Y aquí se habla de coherencia, es decir, entre las distintas normas o reglas del sistema hay coherencia. Sí, así lo menciona el libro, el lazo íntimo que une las instituciones y las reglas del derecho. A mí me interesa que le quede claro esto, que desde el plano material habla de una armonía, porque eso presupone, teniendo en cuenta obviamente esto, que el legislador es internacional, que las normas que él ha dictado son perfectas, no hay laguna, entonces hay una armonía entre las reglas o normas del sistema y el sistema en su conjunto. Entonces, entre regla y sistema. Ese sería desde el plano formal. Y desde el plano material es esta armonía que se da entre reglas y reglas, digamos, o entre normas y normas. No sé si pueden apreciar la diferencia. En el primero, entre las reglas y el sistema en su conjunto, digamos, hay una armonía. Y se habla ahí de consistencia. Y desde el plano material, entre las distintas reglas y normas del sistema jurídico, normas, hay una armonía, hay una coherencia, digamos.
Luego el libro pasa a analizar cada una de estas, de la directriz de la consistencia y de la directriz de la coherencia. Respecto de la directriz de la consistencia, dice que si se advierte alguna contradicción normativa, o sea, en principio no hay, eso presupone el positivismo jurídico, que en principio no hay una inconsistencia, no hay. Pero si las hay, si se advierte eso puede ser salvado con los mismos recursos que nos da el sistema. O sea, el mismo sistema jurídico tiene una inconsistencia, algo ahí, pero eso puede ser solucionado recurriendo al mismo sistema, digamos. Y a diferencia de cuando vean ustedes la razón práctica, más adelante en otro capítulo va a ver que si hay una laguna, una contradicción o algo en el sistema, lo que postulan la otra corriente de la razón práctica es que hay que salirse del sistema, porque ahí voy a encontrar una solución, teniendo en cuenta, por ejemplo, las consecuencias, teniendo en cuenta, por ejemplo, la realidad de las cosas, teniendo en cuenta otro tipo de directrices, ¿no? Pero que aquí dice, bueno, si hay una inconsistencia en el sistema, esto se puede solucionar porque el mismo sistema me va a dar una respuesta. Entonces nos habla se dice en el libro, aquí menciona como directriz auxiliar para salvar esta aparente contradicción. Y menciona ahí tres postulados. Uno, dice, ley posterior deroga ley anterior. Ley superior deroga ley inferior. Y ley especial deroga ley general. Y bueno, hay muchos ejemplos de esto ahí que menciona. Por ejemplo, en el ley superior deroga ley inferior, toda declaración de inconstitucionalidad de una norma dice que es ejemplo de digamos, de este supuesto. Ustedes saben que ahí en uno de los casos que yo le envié, creo, cuando una norma se la declara inconstitucional es porque está en contra, digamos, de la redundancia de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional es norma superior. Por ejemplo, tal ley dice una cosa y la Constitución dice otra, entonces prevalecería lo que dice la Constitución Nacional y por eso los jueces declaran inconstitucional de esa ley, pero en un caso concreto. O ley especial deroga ley general. Por ejemplo, en la parte de contratos del Código Civil, ustedes ya han visto lo que es la locación de servicio, locación de obra, todos los contratos, pero por ejemplo, en materia de alquileres ha salido una ley específica. No es que no sirva lo que dice el código te va a dar las líneas generales, pero si esta ley es más especial y contempla más a detalle, digamos, un instituto jurídico, bueno, esta ley estaría prevaleciendo, digamos. ¿Eso lo pueden entender? Luego hace mención a la directriz de la coherencia, así que mediante ella se procura atribuir el significado más coherente de una norma en su relación con las demás, de modo que entre ellas existe armonía, unidad de sentido. Bueno, esto es lo que le hablé hace un rato, cuando escribí ahí por el chat, entre las distintas reglas del sistema hay una armonía y una coherencia, digamos. Luego quedan otras directrices que estas ya no las dieron ya en primer año, que es una la directriz apagógica o de reductio ad absurdum. Estos términos que utilizan. Esta directriz dice el libro que también es una consecuencia de esa hipótesis que le vengo diciendo de la racionalidad del legislador, por lo que se descarta que la interpretación de las leyes pueda conducir a un resultado absurdo.
De este modo, al formular esta directriz, se procura destacar, por absurda o irracional, la tesis opuesta a la que se considera acertada. Hay otro libro que yo estuve leyendo cuando hice un curso, no sé si el doctor lo menciona en su libro, Rodolfo Vigo, que es también un jurista muy grosso, digamos, en todo esto de la argumentación jurídica, la interpretación jurídica. Hay un libro que él tiene, Cómo argumentar jurídicamente, y ahí también habla sobre las distintas directrices interpretativas que utilizan los jueces, que utiliza la Corte. Y dice, respecto de esta directriz apagógica, dice Vigo, este argumento se emplea principalmente para descartar alternativas, en tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo irracional. Es decir, que esta directriz la utilizan los jueces para descartar una tesis, una hipótesis a las que ellos consideran que es correcta, digamos. Yo utilizo esta directriz para decir, no sé, teniendo presente esto que pienso, aquello otro es contrario, es absurdo. Eso no lo voy a utilizar, digamos. Algo así la interpreto yo. Así la Corte ha dicho, ahí está en el libro, hay fallo 111 dice que es regla de la sana crítica desechar toda interpretación que ha de llevar al absurdo, porque la intención del legislador, concorde con su misión, no puede ser otra que la de dictar disposiciones de acuerdo con la razón y el bien público, atendiendo a los principios de equidad y justicia. Bueno, esta directriz, si esta no la vieron en primer año, hay un autor que menciona aquí, Vigo, que dice, si por entonces no P, entonces no P. ¿Cómo? Empiezan con las fórmulas así de... Esta directriz la pueden entender, yo por lo menos entiendo que yo utilizo esta directriz para descartar algo contrario a mi opinión. ¿Lo pueden ver? Luego hay otro grupo de directrices que menciona el libro, que dice directrices o pautas de interpretación ante el silencio normativo. Y aquí menciona 3. En primer lugar, la analógica. ¿Qué se le ocurre cuando yo le digo directriz analógica o algo es analógico? O algo es análogo. ¿Qué se les ocurre? Parecido. Acudir a algo parecido. Bien, ¿sí? Parecido a otra situación. Similar sin ser igual. Sí, están muy bien. En primer año creo que también la vimos a esta, pero no de esa forma, digamos. Quizá allá la vimos como correspondencia entre norma y caso. No sé si alguno se acuerda.
Pero ¿qué es lo que dice el libro? El intérprete presume que si el legislador ha contemplado una determinada solución para cierto problema, corresponde adoptar idéntica respuesta ante otro semejante o parecido. Es decir, básicamente lo que han escrito ahí, pero en otras palabras, lo que han escrito ustedes, pero aquí en otras palabras. Si el legislador ha contemplado la solución para cierto problema, corresponde adoptar idéntica respuesta ante otro semejante o parecido. Profe, tiene ¿Sí? que comprobar que tenía rasgos en común, ¿verdad? Claro, tiene que encontrar, sí. No son tan iguales, pero comparte algunas características, Los digamos. similares, claro. Sí. Aquí en este otro el libro que yo les digo de Rodolfo Vigo, dice, este argumento remite a la semejanza de los casos. Ahí dijeron, ahí en el chat escribieron similar. Bueno, a la semejanza de los casos o situaciones que cuentan, digamos, con una regulación, una respuesta jurídica, y el caso, situación que carece de esa misma respuesta, digamos. Por lo tanto, se justifica proyectar el discurso o la solución ya empleada a este nuevo problema, digamos. Por eso se remite a la semejanza de los casos, ¿sí? Como pusieron algo ustedes ahí. El ejemplo que encontré para esto dice el libro La Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial. Bueno, ahí enumera, ¿no? El fallo, es sobre un amparo. Vicari Clemente sobre amparo. Ahí en uno de los considerando dice, el plazo durante el cual una empresa de información de antecedentes comerciales puede conservar los antecedentes vinculados con una inhabilitación impuesta para operar en cuenta corriente bancaria debe ser de 5 años, computado desde el vencimiento de la sanción por aplicación analógica de la regla establecida por el artículo 51, inciso 3 del Código Penal, y en atención al vacío legal existente en la materia. Ahí sí, quien puso ahí Pablo, es una forma de llenar lagunas, sí. Ahí lo dice considerando. Se recurre, se lo toma como similar a otra norma, o a la solución que da otra norma, por eso dice, por aplicación analógica de la regla en el 51 del Código Penal, y porque existe un vacío legal en la materia. ¿Lo pueden ver? Cuando vayan al libro aparece como Vicari Clemente sobre amparo. Si lo quieren dar como ejemplo el día de mañana en el examen. O sea, el plazo durante el cual la empresa esta va a tener la información es de 5 años, analógicamente, porque existe una semejanza, dice, que con el que establece el artículo 51 del Código Penal. Así más o menos yo lo interpreto. Esto lo pueden ver. Quedan dos directrices. Una es la directriz a fortiori y la otra a contrario. Bueno, tampoco la vieron en primer año. La mayoría sí, pero estas últimas casi no. Esta directriz a fortiori dice,
un precepto puede aplicarse a una situación si a juicio del intérprete posee mayores razones para ellos que las que se observan respecto del caso específicamente previsto por el legislador. Hay un autor que menciona el libro que dice Tarello, dice que se trata de una interpretación extensiva que hace, digamos, el intérprete basada en la razón de la norma. Aquí, para que tengan otro concepto, bueno, después pueden escuchar la grabación esta, dice, sistemáticamente el argumento apela a que si resulta autorizado prohibido jurídicamente una conducta o respuesta jurídica, corresponde a un equivalente con mayor razón frente a una situación que es menos grave que la que está prohibida o ya está incluida implícitamente entre lo autorizado, dado que es menos relevante. Hay dos formas en que se manifiesta esta directriz. Una es a minore ad minus y la otra es a maiore ad minus. Dice, por el argumento a minore ad minus, que se aplica frente a una norma desventajosa o prohibitiva. ¿Qué significa esto? Si está prohibido lo más, está prohibido lo menos. Eso es. Y la otra es por el argumento ad maiore ad minus, que opera frente a una norma ventajosa o facultativa, quiere decir quien puede lo más, puede lo menos. Hay dos ejemplos para que lo entiendan más esto que menciona. Por ejemplo, respecto del argumento ad minore ad minus, que yo les dije, si está prohibido lo más, está prohibido lo menos. Y aquí el ejemplo que da el libro es sobre recurso extraordinario. Ustedes ya vieron procesal y constitucional. Dice, las circunstancias del que el recurso extraordinario es por lo común improcedente frente a los procesos ejecutivos, constituye una regla a fortiori aplicable a los apremios ilegales. Es decir, si está prohibido el recurso extraordinario para los procedimientos ejecutivos, bueno, con mayor razón, digamos, para los apremios fiscales. Por eso es, si está prohibido lo más, está prohibido lo menos. ¿Eso lo pueden ver? Y el otro ejemplo de a maiore ad minus era quien puede lo más, puede lo menos. El ejemplo que da sobre esto es sobre el juego armónico de, bueno, dice los artículos 14, 52 y 53 del Código Penal. Si este autoriza la libertad condicional en los casos de multireincidencia o de reincidencia calificada, a fortiori, dice la Corte, no puede entenderse que la impide para los casos de residencia simple. Es decir, si se permite la libertad condicional para la multiresidencia, con mayor razón se la tiene que, digamos que si se autoriza la libertad condicional en los casos de multiresidencia, con mayor razón me la tiene que autorizar para casos de reincidencia simple. Quien puede lo más, puede lo menos. Es esto de a maiore ad minus. Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Eso lo pueden ver? Creo que con los ejemplos son más claros, uno lo puede entender ahí, los términos romanos. Ustedes saben, en la carrera se emplean mucho.
esta directriz a fortiori dice el concepto que dio. Te leo los dos, el que da el libro y luego el que encontré yo en el libro de Rodolfo Vigo, que este no está en el libro del doctor Javival. Es un autor también que, doctor, también muy conocido en el país, que enseña en varias universidades, tiene libros, todo. De la directriz a fortiori dice, un precepto puede aplicarse a una situación no prevista si a juicio del intérprete posee mayores razones para ellos que las que se observan respecto del caso específicamente previsto por el legislador. Ahí tengan en cuenta la palabra esto de con mayor razón. Por eso habla de una directriz que es extensiva, digamos. Es un precepto, puede aplicarse a una situación no prevista si posee mayores razones para ellos que las que se observan respecto del caso específicamente previsto por el legislador. Y en los dos ejemplos que dice se lo puede ver. Si se prohibía el recurso extraordinario para los procedimientos ejecutivos, con mayor razón para los apremios fiscales. Y se permitía o se autorizaba la libertad condicional en los casos de multiresidencia, con mayor razón se la debe permitir para la residencia simple. Entonces vemos que hay una situación no prevista, pero que a juicio del intérprete posee razones para que se las aplique, que las otras situaciones que fueron específicamente previstas por el legislador. ¿Ahí quedó mejor? Y la última directriz es la directriz a contrario. Dice, se ha considerado que mediante este canon se presume que el legislador ha querido mantener inmutable la situación contraria a la arreglada para un determinado supuesto. Se ha considerado que mediante este canon se presume que el legislador ha querido mantener inmutable una situación contraria a la arreglada para un determinado supuesto. Yo aquí les tengo otro concepto que da Vigo, que es para mí un poco más claro quizás. Dice, este argumento se utiliza para impedir que se aplique una regulación a una situación específica distinta del mismo género que aquella especie a la que se ha dirigido expresamente la regulación. Lo repito, este argumento se utiliza para impedir que se aplique una regulación a una especie distinta del mismo género de aquella especie a la que se ha dirigido expresamente la regulación. Se dice que por ahí el legislador utiliza esta directriz, ustedes la van a encontrar en la sentencia cuando se hace mención a solamente, únicamente, exclusivamente, de manera que queda abortada la alternativa de extender la solución jurídica a una situación diferente de aquella expresamente prevista por el derecho. ¿Se acuerda que esta fortiori como que hacía una interpretación extensiva? Bueno, esta digamos es diferente, esta es la que le estoy hablando ahora. Aquí no permite, digamos, la alternativa de extender la solución jurídica a una situación diferente de aquella expresamente prevista por el derecho. Si esta es más restrictiva. Esta procura mantener inmutable una determinada solución que ha dado la ley para un caso. Yo creo que por ahí va mejor.
ha querido mantener inmutable la situación contraria, dice, a la arreglada para un determinado supuesto. Y con ejemplo quizá le quede un poco más claro. Aquí el ejemplo que yo elegí para esto es la causa, dice, HCA contra MAJA sobre restitución internacional de menores. Esto para cuando vayan al libro, habla sobre la restitución internacional de menores. Dice, el alto tribunal, tras acreditar la retención ilícita del niño por su progenitor, sostuvo que de la compulsa del expediente no surgen pruebas determinantes que permitan hacer operativa la excepción invocada por el padre para fundar la hipótesis de que el retorno del menor implicaría un riesgo grave para su persona, pues es menester tener en consideración que el mencionado Convenio de La Haya de 1980 determina como principio la inmediata restitución del menor y en consecuencia las excepciones a dicha obligación son de carácter taxativo y deben ser interpretadas de manera restrictiva a fin de no desvirtuar la finalidad del convenio. Aquí alguien puso en el chat que restrictiva sí, porque procura mantener la solución que ha dado la norma para cierto caso, digamos. Y aquí yo creo que está un poco más claro, porque aquí dice, si el convenio de La Haya ha determinado la inmediata restitución de menores, que como yo entiendo que se debe respetar eso, esa solución que ha dado, digamos, que ha dado la Corte, la jurisprudencia para estos casos, que se lo debe interpretar y todas las excepciones, digamos, a ese supuesto de ese principio de la restitución inmediata deben ser interpretados de manera restrictiva. Por eso no le hacen lugar, digamos, a lo que quería el progenitor, digamos. Porque él estaba incurrido en una retención ilegal. No conozco la causa, pero supongo que tal vez se lo llevó a su país y lo estaban pidiendo el menor, digamos, que vuelva, supongo, con su otra familia. Entonces él dice, bueno, hay que respetar la solución que ha dado el Convenio de La Haya en caso de restitución de menores, y como principio debe imperar la inmediata restitución, y todas aquellas otras excepciones deben ser interpretadas de carácter taxativo o restrictivo para no desvirtuar, digamos, la finalidad del convenio. No sé si ahí se visualiza mejor esta directriz. Por eso habla de mantener inmutable la situación contraria a la arreglada para un determinado supuesto. O sea, para mí procura mantener inmutable lo que ha dicho el Convenio de La Haya sobre el principio de restitución de menores. Y todo lo demás sería algo interpretado de manera excepcional y restrictiva, digamos. Porque procura mantener esa inmutable, esa solución que ha dado la ley para ese supuesto, digamos. Eso lo pueden entender, lo pueden ver. Igual con el ejemplo, lo leen varias veces y le va a quedar este ejemplo. El doctor menciona en el libro muchos ejemplos, ¿no? Pero algunos por ahí son más sencillos de entender que otros, ¿no? Quizás en la sentencia no encuentren que diga un juez específicamente, teniendo en cuenta este caso, a contrario, no sé, de la norma. Quizás no, quizás lo encuentren formulados como en este que yo les mencioné, de esa forma, que habla de aplicarlo de manera restrictiva. Cuando dice
las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva a fin de no desvirtuar la finalidad del convenio. Ahí puso alguien restrictiva ese término, si eso quizás le puede ayudar a, cuando en un fallo ustedes lean que esté diciendo se debe interpretar de manera restrictiva para no desvirtuar la finalidad de la norma, para mantener inmutable determinada solución que ha dado la ley para un caso, bueno, eso le resuena a ustedes como algo que estaría el juez utilizando esta directriz a contrario, digamos. El libro de Rodolfo Vigo, no le digan al doctor, por favor, porque el doctor le gusta escribir su libro, pero yo siempre busco por ahí otros libros que dan otros conceptos, quizás son los mismos, pero de otra forma, digamos, y uno lo entiende quizás un poco mejor. Cómo argumentar. Yo hice un curso de argumentación jurídica, y entonces ahí este curso me lo dio el doctor Vigo, por eso me pasaron el material. El libro se llama así, Cómo argumentar jurídicamente, y es de esta, ya tiene sus años el libro, no sé, cuando lo busquen, no, para comprarlo, digamos, completo, para tener el libro completo, no lo encontré. Es de esa editorial, el año no me aparece, de Rodolfo Vigo, es Abelero Perrot, es la editorial. Si usted tiene familiar o alguien que lo pueda conseguir, o en la biblioteca de su unidad académica, una de esas lo pueden conseguir. ¿Cómo dijo el autor, profe? Rodolfo Vigo, ahí va. Y bueno, esas son todas las directrices que aborda el doctor Garibaldi en el libro. Son todas del positivismo jurídico, porque todas tienen el tronco común, como le dije, de sostener la ultrarracionalidad, la capacidad del legislador para prever en un sistema que es completo, ¿no? Pero que ustedes ahora en las próximas unidades van a darse cuenta que esto no ocurrió en la realidad tan así, sino que el sistema evidenció lagunas, tenía normas inconsistentes, normas que no era económica, y un montón de otras aporías en el sistema, digamos, que hace que en ese momento también la razón práctica, en esta corriente de la ciencia jurídica, también así como el positivismo, postulara también otras directrices, pero que estas no parten del supuesto del sistema jurídico como completo, como hermético, como perfecto, digamos, sino de un sistema jurídico abierto, de un sistema jurídico que tiene lagunas, y que por lo tanto se hace necesario salirse del sistema para encontrar una solución para el caso. Entonces ahí van a explorar ustedes otros tipos de directrices. Y bueno, yo les dejé un trabajo práctico, no sé si lo han podido ver, para que lo hagan. Igual no son obligatorios, eso sí les aclaro. Pero sí es bueno que por ahí uno le sube los materiales para que lo hagan, porque uno al leer interpreta, aprende conceptos, aprende cosas nuevas, quizá, y conoce y aprende más la materia, digamos, que si la dejo para el final, quizá, que está bien, si no tienen tiempo está bien, pero creo que por lo menos a mí me resultaba más enriquecedor la materia, o aprender mejor la materia, o comprenderla resolviendo o analizando, qué sé yo, una sentencia, o analizando algún texto, que quedarme únicamente con lo que decía el libro, digamos.